Uno de los puntos importantes que manejamos también, aparte del secuestro, es la extorsión, ¿ok? Y la extorsión se da mucho, sobre todo en las cárceles de América Latina y el Caribe, ¿ok? Lo que llamamos los pranes, ¿verdad? Utilizan la extorsión telefónica. La extorsión telefónica no es más que un delito que consiste en obligar a una persona, mediante la violencia o la intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio para lucrarse. ¿Quién se lucra en este caso? Obviamente el delincuente, y perjudica a la persona con la que tiene contacto con un tercero. La extorsión nace, o su modalidad es desde el año 2001 en el país de México, que es donde proviene ese modus operandi. Y el perfil de las víctimas, bueno, familiares en el extranjero, identificándose como policías, médicos o agentes aduanales, pidiendo dinero para sacarle a la cárcel, pagar multa o pagar un tratamiento de una supuesta víctima. Esa extorsión en la que hablamos anteriormente ha ido evolucionando como todos los modus operandi, ¿verdad?, que existen en América Latina y el Caribe. Recuérdense que los países con más índice delictivo en la historia ha sido Colombia, Brasil, ¿verdad?, El Salvador, México, ¿sí? Y hay otros países que han incluso salido en la actualidad de esas listas, o por lo menos han bajado sus índices, pero entraron otros países a estar en el primer lugar de esos delitos. Uno de esos países que está en el primer lugar de esos delitos es Venezuela. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años, a lo largo de la década, el país de Venezuela ha ido evolucionando en los modus operandi. Antes Venezuela importaba modus operandi, ahorita la delincuencia o la cultura delictiva en Venezuela es que ahora exporta lamentablemente modus operandi. Esa evolución, ¿ok?, de la extorsión ubica personas ahora más comunes, ¿ok? Lo hacen ya no como con profesionales, con médicos, con personas con algún estatus. Ya la extorsión se ha hecho muy común en personas de cualquier nivel socioeconómico, ¿okay? Simplemente desde las cárceles, que es donde más se producen las extorsiones, con una guía telefónica, donde hay un directorio telefónico, ubica a una persona específica y le comienzan a hacer llamadas telefónicas hasta que la persona incauta cae en alguna extorsión. Normalmente solicitan son códigos o tarjetas telefónicas para que ellos obviamente mantengan su red de comunicación dentro de las cárceles. Las llamadas efectuadas por delincuentes en plena libertad o desde las prisiones se extendieron entonces por toda la América Latina y el mundo, ¿okay? Y las estrategias para extorsionar telefónicamente van mutando a una velocidad impresionante. Cuando recibimos una llamada telefónica, nunca proporciones la identidad de la persona que recibe la llamada o del propietario de la línea telefónica. Cuando te llamen por teléfono y te preguntan quién es, tú no puedes decir es fulano de tal o soy fulano de tal. Siempre pregunta con quién desea hablar, ¿okay? Si se recibe una llamada de este tipo, negar rotundamente la identidad, ya que la persona que llama no sabe quién recibe la llamada. Ciertamente, tú cuando estás o recibes una llamada, la otra persona, ¿verdad?, que obviamente va a cometer un delito de extorsión, no sabe quién está detrás de ese teléfono o de la línea telefónica. Si el extorsionador ya logró hablar una vez con la víctima, no volver a contestarle la llamada, simplemente negarse cada vez que hable. ¿Okay? Uno de los casos importantes en Venezuela con respecto al sistema penitenciario, las cárceles, las cuales son dirigidas por los planes, es que recientemente la Asamblea Nacional de Venezuela legisló y aprobó en primera discusión la ley que limita el uso de teléfonos celulares y el uso de internet dentro de los sistemas penitenciarios. Esa ley es muy importante porque de ahí va a permitir la disminución en un gran porcentaje de las extorsiones telefónicas que se hacen dentro de las cárceles. Otro punto importante en las llamadas telefónicas de extorsión es que debemos instruir, debemos decirle a nuestros niños, a nuestros hijos, que si pueden contestar el teléfono y qué tipo de conversación pueden instalar, qué tanto puede decirle esos niños
para una persona que te está llamando y que no se identifica. Igualmente al personal doméstico y de oficina sobre este tipo de llamadas. Otro punto importante en las llamadas de extorsión. En muchos casos, una vez que el extorsionador se da cuenta que no cumplirá su objetivo, amenaza con golpear, secuestrar, violar, etcétera, a la persona que está del otro lado del teléfono. ¿Okay? Esas son estrategias, ¿verdad?, que tienen ellos para, obviamente, que tú caigas en realidad de que de verdad está secuestrado un familiar tuyo, un ser querido, y incurra en la intención del delincuente. Otro de los puntos importantes es contar con un identificador de llamada y anotar el número del teléfono, fecha y hora, y obviamente denunciar a la policía.